bueno, invitamos pues aquí al señor licenciado don Abraham Cortés Bernal. Es nuestro amigo, hay que reconocerlo, y por eso también pues le agradecemos la gentileza de que esté aquí. Él es maestro en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona, es maestro en Criminología y doctorando, es decir, pues está en proceso, está aspirando al doctorado en Derecho y Ciencia Política, doctorado en Derecho y Ciencia Política por la misma Universidad de Barcelona. Él ha sido titular de Asuntos Penales en el Ayuntamiento de Tijuana, fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada en Chiapas y el Centro Jurídico del Gobierno de Tabasco. Actualmente pues es profesor, que no le gusta la palabra catedrático, profesor en la Facultad de Derecho de la UABC. Abraham, qué gusto saludarte, gracias por estar aquí. Buenas tardes. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Mariano, a tus órdenes. Danos un primer panorama de cómo se origina esto, mi querido Abraham. Ahorita daba el antecedente, pero en términos un poco más de la calle. Danos un panorama un poquito más amplio, cómo se origina esto que da pie a que la Suprema Corte... Como bien mencionabas, hace algunos años se aprueba una reforma constitucional que, si me permites textualmente, sí, señor. Uno de los párrafos del artículo 7º constitucional del Estado de Baja California dice: de igual manera, esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural o no inducida. Y vienen otros preceptos aquí, otras garantías dentro del mismo artículo 7º constitucional. Entonces aquí hay dos frases por controvertir. La primera dice que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Esta frase a mí en lo particular no me parece tan grotesca, no me parece tan desacertada, puesto que desde la concepción hay protección de ese derecho, ¿no? Si un sujeto llega y golpea a una señora en el vientre, evidentemente que debe de estar protegido ese bien jurídico que es el feto, ¿no? Sin la voluntad de la mujer, etc. Entonces, el hecho de que la ley proteja al producto de la concepción, valga la redundancia, desde su concepción, no me parece tan grotesco. Sin embargo, dice, y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes. Eso hasta un vulgar hijo de la calle como yo, calificar como nacido, porque más o menos es calificar como nacido alguien que no ha nacido. Fíjate, no me hace sentido a mí, ¿eh? No, y es que esta aprobación de textos legales que son de imposible cumplimiento, ¿sí? Son lo que va generando esta cultura a la larga, matices más, matices menos de impunidad, pues, porque no se puede cumplir esto. Imagínate una señora que llegue embarazada al registro civil: oiga, quiero el acta de nacimiento. ¿Por qué? Bueno, es que la Constitución dice que para todos los efectos legales acabo de concebir y se reputará como nacido, ¿no? O imagínate, bueno... ¿A eso da pie? A eso da pie. Es que la ley es muy específica, ¿no? Así, y además dice para todos los efectos legales correspondientes. Imagínate... Hasta cédula de identidad se le podría tramitar para todo propósito. Bueno, nosotros que tenemos tanto turismo en nuestro país, imagínate pues que lleguen turistas de luna de miel a concebir aquí el producto, tendríamos que darle la nacionalidad mexicana, aunque jamás nacidos, jamás pisan aquí, ¿no? Porque se protegerá desde la concepción, ¿sí? Y se le reputará como nacido para todos los efectos legales correspondientes. Híjole. Evidentemente, el propósito del legislador en este caso, no quiero creer que no eran este tipo de aberraciones. El propósito era no llegar, pues, a la despenalización del aborto, como ocurre en la Ciudad de México, como ocurre en otros países como Estados Unidos, en algunos países europeos. Supongo que el propósito del legislador era no llegar a la libertad excesiva, digamos, de que permita abortar a las mujeres, etc. Ese era el propósito, pero terminó desvirtuado con un texto legal incorrecto, incongruente y de imposible cumplimiento. ¿Sí? Es imposible darle cumplimiento a todo esto. Entonces, bueno, se controvierte desde varios puntos, ¿no? Si derechos de la mujer, derechos del feto, etc. Pero, bueno, para matizar, el Código Penal actualmente, tú lo mencionabas acertadamente, prevé 3 posibilidades en que la mujer pueda abortar sin una pena, ¿sí? Estas 3 posibilidades, bueno, son el aborto terapéutico, cuando la mujer se encuentre en estado de necesidad, que corra riesgo su vida. Si realiza un aborto, bueno, no será acreedora a ninguna sanción. También en el caso de una violación, ¿sí? También en el caso de una violación y en el caso de imprudencia, cuando la mujer por imprudencia, por un tropiezo, por lo que sea, pierda el producto o aborte,
en estos casos no será punible, es decir, no se castigará con una pena, ¿no? Ok. Todos los, ¿sí? Pero aún con todo y esto, pues suceden casos como el de Paulina. Así es. Que Paulina sufrió una violación por un drogo, por un malandro, y aún así pues hubo personas del mismo gobierno del estado. ¿Usted se recordará, maestro Henry, específicamente quién? Pues el entonces procurador de justicia del estado, Manuel Salazar Pimentel. Fueron y fueron a presionar directamente, ¿no?, a Paulina para que no lo tuviera, cuando en realidad pues la ley entonces ya, supongo yo que ya contemplaba que no hubiera un castigo, si decidía tomar esa posibilidad. Así pero, es. Pero bueno. No, y fíjate, yo estoy de acuerdo en que se proteja la vida desde la concepción como bien jurídico. En lo que no estoy de acuerdo es en que se utilice al derecho penal para proteger esa vida. ¿Sí? El derecho penal es el último recurso al que debe de llegar el Estado para proteger un bien jurídico. ¿Sí? Es el último recurso. Todas las normas nacen para proteger a la sociedad, todas. Pero antes de llegar al derecho penal tenemos derecho civil, tenemos derecho administrativo, tenemos una serie de políticas sociales, económicas, para proteger los bienes jurídicos de la sociedad. El derecho penal, decimos los penalistas, es la última ratio, el último recurso de todo esto, ¿no? Ya cuando normalmente estamos hablando de derecho penal, estamos hablando ya de castigos, ¿no? Estamos hablando de castigo. De cárcel, de penas pecuniarias, cualquier cosa, ¿no? Así es, concretamente dice mi maestro Santiago Mir Puig, dice, el principio de la máxima utilidad posible para las posibles víctimas debe combinarse con el mínimo sufrimiento necesario para los delincuentes. Eso es la lógica del Estado social, ¿sí? ¿Qué ocurre en el Estado moderno, digamos? Existe lo que llamamos un populismo punitivo. Todo lo queremos resolver mediante castigos, ¿no? Si decimos que el secuestro tiene una pena de 30 años de prisión, la subimos a 50 porque esa es la varita mágica para eliminar el secuestro, según dicen los candidatos sobre todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta medida puede ser muy atractiva a la sociedad porque la primera impresión es de que con una mayor penalidad no vuelve a ocurrir esto, pero evidentemente el hecho de que para un secuestrador sea de 50 a cadena perpetua no influye, no hay ninguna coacción psicológica que diga, ay no, pues me voy a dedicar a otra cosa, etcétera. Sobre todo cuando sabe que la ley difícilmente se cumple, que difícilmente lo van a atrapar, que lo van a poder acusar, que van a encontrar pruebas, que lo van a hallar culpable y que lo van a castigar. Exactamente, le apuestan pues a la impunidad. Seguramente la mayoría de las mujeres que abortan en la clandestinidad le apuesta también a la impunidad, ¿sí? Hay cifras graves, ¿no? de abortos cometidos en la clandestinidad, donde generalmente la persona más desfavorecida es la mujer, ¿no? Una mujer que aborta en México, a diferencia de otros países donde hay un nivel económico, un nivel cultural distinto, etcétera, la mujer que aborta en México suele padecer problemas sociales, problemas familiares, problemas económicos, desempleo, rechazo en la casa, etcétera. Y encima que quiera acudir el Estado a meterla a un centro penitenciario, ¿sí? Conociendo los centros penitenciarios además que tenemos en México, donde hay que pagar para ir al baño, hay que pagar para introducir un burrito de comer, yo qué sé, eso no resuelve el problema del aborto. Y somos muy dados a creer que las penas lo resuelven todo, ¿sí? Ahorita regresando de la pausa comercial, vamos a irnos a cuáles serían las alternativas y además voy a plantear ahí además de lo que Henry, que está muy quietecito, tenga que aportar, voy a plantear una disyuntiva a ver si por ahí va la cosa. Vamos a unos anuncios, vamos a ir a una pausa y continuamos con más. ¿No está previsto el aborto en caso de violación? En caso de violación está previsto, pero si constitucionalmente se reputa como nacido para todos los efectos legales, queda abierta la puerta para decir fue homicidio. Se reputa como nacido para todos los efectos legales, queda abierta la puerta para una posible legislación o una reforma al Código Penal que diga, no, espera, ya no es feto, es nacido. Hay homicidio, ¿no? Porque la ley lo dice. Porque la ley lo dice. Deja abierta esa posibilidad, ojalá que no se reforme, ¿no? Gracias, muchas gracias. Seguimos platicando con el maestro en Derecho Penal y doctorando Abraham Cortés. Henry. Bueno, ya hemos conocido en las últimas horas la posición del promotor de este recurso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el señor Sánchez Corona, el procurador de los derechos humanos, quien ha lamentado esta decisión de la Suprema Corte y no es el único que lo hace.
lo ha hecho el propio jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard Casaubon, quienes dicen que más tarde o más temprano esto tendrá que revertirse. Yo creo que, como comentábamos hace un rato, a nadie le gusta un aborto, ni siquiera a las mujeres que abortan. El aborto lo entendemos como algo negativo, ¿no? A nadie le gusta, ninguna mujer aborta por placer, etcétera, ¿no? Y ¿En qué me divertiría hoy? Voy a ir a practicar un aborto. Voy a practicar un aborto. Y menos en el contexto socioeconómico de México, ¿no? Donde generalmente ese aborto es producto, decimos, de un rechazo social, de un desfavorecimiento económico, de un desfavorecimiento cultural, etcétera, ¿no? Entonces, a nadie le gusta un aborto. Empezamos con ese punto como algo negativo, ¿no? Sin embargo, ¿cuáles son los mecanismos del Estado para evitarlos? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el gobierno para evitar esos abortos? Inmediatamente acuden al derecho penal, y es donde no estamos de acuerdo, ¿sí? La pena de prisión no es la solución a todos los problemas. Probablemente algún seguimiento por parte del Estado a esa víctima, ¿no? Que después de todo, la mujer que practica un aborto termina siendo una víctima, ¿no? Una víctima. También. Puede ser una víctima de la sociedad, del rechazo social, de su propia imprudencia, de su propia impericia. De una mala decisión, inclusive. De una mala decisión, sí, pero puede haber un seguimiento, programas de agilización, sobre todo eso, programas de agilización en los mecanismos de adopción, que haya todo el respaldo del Estado hacia la mujer con un hijo no deseado, ¿sí? Para que no aborte, pero no un respaldo opresor, un respaldo de beneficios, ¿sí? De que se le va a agilizar el trámite de adopción para darlo a otras personas, de que se le va a buscar una bolsa de trabajo, etcétera, ¿no? Esas serían medidas administrativas distintas a la cárcel, que además sabemos la cárcel para qué sirve, ¿no? A veces para la formación de más delincuentes, a veces para fomentar la descomposición social. Imagínate, Mariano, la muchachita que después de tener un embarazo no deseado, después de que la corran de su casa, después de tener problemas para conseguir trabajo, todavía meterla a la cárcel, ¿sí? Realmente es una solución que proteja al individuo desde la concepción. Finalmente, entonces, lo que la Suprema Corte hizo no es estar a favor o en contra del aborto. Quiero ver si estoy en lo correcto y que en un minutito y medio me lo expongas. Lo que la Suprema Corte hizo al recibir esta solicitud de inconstitucionalidad que llevó el señor Sánchez Corona fue nada más dictaminar si se contrapone con la Constitución General de la República o no. ¿Por ahí va la cosa? Así es, Mariano. Las acciones de inconstitucionalidad consisten precisamente en eso, saber si alguna ley, alguna norma inferior a la Constitución se contrapone, ¿sí?, a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ellos trataban de buscar si en alguno de estos párrafos había una contradicción clara a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Aparentemente, ¿sí?, proteger al individuo desde la concepción, aparentemente no presenta ninguna contradicción, ¿no? Pero si nos vamos a los matices que deja abiertos, ¿sí?, a las puertas que deja abiertas para posibles legislaciones, como esto de recontar como nacido para todos los efectos legales correspondientes, pues sí puede dar pie a leyes o a reformas inconstitucionales, ¿no? Claro. Te agradezco mucho, mi estimado Abraham Cortés, que haya estado acá con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Gracias. Maestro Henry. Pues nos escuchamos el día de mañana a punto de las 4 de la tarde. Pásenla muy bien. A nombre de todos, gracias. Ya mañana es viernes. Acompáñense la semana con nosotros. Pásenla muy bien.